¿Alguna vez tu mejor amigo te ha apuntado con un arma? Nunca imaginé que la persona que mejor me conocía terminaría siendo la razón por la que sentí más miedo en toda mi vida. Mi mejor amigo se llamaba Mateo. Nos conocíamos desde primaria. Habíamos crecido juntos, compartido videojuegos, partidos de fútbol, trabajos del colegio y hasta secretos que no le contábamos a nadie más. Todos nos conocían como los inseparables. Si Mateo estaba en algún lugar, yo probablemente también estaba allí. Por eso, cuando comenzó a comportarse de manera extraña, fui el último en sospechar que algo realmente grave estaba pasando. Todo empezó unas semanas antes. Mateo dejó de responder mensajes. Llegaba tarde al colegio. Se sentaba solo durante los descansos. Y cuando alguien le preguntaba qué ocurría, respondía con frases cortas. No pasa nada. Estoy cansado. Déjenme tranquilo. Al principio pensé que solo estaba pasando por una mala semana. Pero cada día parecía más distante. Una tarde, después de clases, me escribió algo que me dejó confundido. Necesito hablar contigo. Pero no le digas a nadie. Me pidió que fuera a un lugar cerca de su casa donde solíamos reunirnos cuando éramos pequeños, una cancha vacía detrás de un parque. No era un sitio peligroso. Era un lugar normal. Pero aquel día, cuando llegué, todo se sentía diferente. El cielo estaba nublado. No había niños jugando. No había adultos paseando perros. Solo estaba Mateo, sentado en una grada, mirando al suelo. Me acerqué y le pregunté qué pasaba. Él no respondió enseguida. Tenía las manos dentro de los bolsillos de su chaqueta y respiraba rápido, como si hubiera corrido durante mucho tiempo. ¿Te acuerdas de cuando decíamos que siempre íbamos a estar juntos? Me preguntó. Yo sonreí un poco, intentando aliviar el ambiente. Claro. Éramos niños, pero sí. Mateo levantó la mirada. Sus ojos se veían cansados. No enojados. Cansados. Entonces, ¿por qué ahora todos actúan como si yo fuera invisible? No supe qué responder. Le dije que nadie lo estaba ignorando. Que yo seguía siendo su amigo. Que podía contarme lo que fuera. Pero él negó con la cabeza. No entiendes. Nadie entiende. En ese momento sacó algo de su bolsillo. Durante un segundo no pude comprender qué estaba viendo. Pero cuando lo reconocí, sentí que el aire desaparecía de mi pecho. Era un arma. No parecía real. Parecía demasiado pequeña, demasiado fuera de lugar, como si perteneciera a una película y no a esa cancha donde habíamos jugado tantas veces. Mateo la sostuvo con manos temblorosas. No gritaba. No hacía amenazas. Eso era lo más aterrador. Parecía completamente perdido. Mateo, dije despacio, deja eso en el suelo. Él no respondió. Solo miró el objeto y luego me miró a mí. No quería que nadie se enterara, murmuró. Solo quería que alguien me escuchara. Yo no me acerqué. No intenté quitársela. No hice movimientos bruscos. Recordé algo que un profesor había dicho una vez: cuando alguien está asustado o alterado, discutir o provocar puede empeorar las cosas. Así que respiré profundo y hablé con calma. Le dije que no tenía que demostrar nada. Que pedir ayuda no lo hacía débil. Que yo no iba a abandonarlo. Por unos segundos, Mateo pareció no escucharme. El viento movía las hojas del parque y el silencio se sentía interminable. Entonces su teléfono comenzó a sonar. Era su hermana. Mateo miró la pantalla, pero no contestó. Volvió a sonar. Y después otra vez. Finalmente, con voz temblorosa, contestó. No pude escuchar toda la conversación, pero sí escuché una frase. Estoy con él, no sé qué hacer. Su hermana llegó pocos minutos después acompañada de un adulto de confianza. Cuando los vio, Mateo comenzó a llorar.
Fue la primera vez que entendí que detrás de su actitud fría había una persona completamente sobrepasada por problemas que no sabía cómo enfrentar. El adulto habló con calma. No lo juzgó. No levantó la voz. Solo logró que Mateo dejara el objeto en el suelo y se alejara de él. Después llegaron más adultos para asegurar que todos estuvieran bien. Yo permanecí allí, a cierta distancia, sin saber qué sentir. Tenía miedo. Estaba confundido. Pero también sentía tristeza por mi amigo. Porque durante semanas había dado señales de que necesitaba ayuda y ninguno de nosotros había sabido interpretarlas. Más tarde descubrí que Mateo estaba pasando por una situación familiar muy complicada. También había estado guardando demasiadas cosas en silencio. Y, en lugar de pedir ayuda, había tomado decisiones peligrosas. Durante un tiempo no volvimos a hablar. No porque yo quisiera abandonarlo, sino porque ambos necesitábamos espacio y apoyo de adultos para procesar lo ocurrido. Meses después, Mateo me escribió. El mensaje era corto. Perdón. Gracias por no dejarme solo. Nos vimos en un lugar público, acompañados por familiares. No fue como antes. La amistad no se arregla mágicamente después de una experiencia así. Pero esa conversación fue importante. Mateo reconoció que necesitaba ayuda. Yo reconocí que ser amigo de alguien no significa cargar solo con sus problemas. A veces, ayudar de verdad significa avisarle a un adulto de confianza, aunque la otra persona te pida guardar un secreto. Porque hay secretos que no deben quedarse guardados. Especialmente cuando alguien puede estar en peligro. Esa tarde aprendí que una amistad no se demuestra quedándose callado ante algo grave. Se demuestra buscando ayuda. Se demuestra cuidando a la otra persona, incluso cuando esa decisión es difícil. Y se demuestra entendiendo que nadie debería enfrentar sus problemas completamente solo. Claqueta fin. Si alguien que conoces está actuando de forma peligrosa, no intentes resolverlo solo, aléjate, busca un adulto de confianza y llama a Emergencias S. Pero con el tiempo entendí que aquella tarde no había empezado realmente en la cancha. Había empezado mucho antes. En los mensajes que Mateo dejó sin responder. En las veces que se quedó solo durante el descanso. En sus cambios de humor. En las ocasiones en que decía que todo estaba bien, aunque claramente no lo estaba. Yo recordaba haber notado esas señales. Incluso una vez le pregunté directamente si necesitaba hablar. Él respondió que no. Y yo, por miedo a incomodarlo o a parecer insistente, decidí no preguntar más. Después de lo ocurrido, comprendí que a veces una persona no sabe cómo pedir ayuda. Puede actuar distante. Puede enojarse. Puede fingir que no le importa nada. Pero eso no significa que realmente quiera estar sola. Durante las semanas siguientes, el colegio también se enteró de que Mateo estaba pasando por un momento difícil. Algunos compañeros comenzaron a inventar rumores. Otros decían que ya no querían acercarse a él. Y aunque yo entendía que todos tenían miedo, me parecía injusto que lo redujeran a lo que había ocurrido en una sola tarde. Mateo no era únicamente aquel momento. También era el amigo que me ayudaba con las tareas cuando yo no entendía algo. El que se quedaba después de clases para jugar fútbol. El que siempre llevaba dulces para compartir. Pero al mismo tiempo, yo sabía que no podía fingir que nada había pasado. La amistad necesitaba límites. Necesitaba responsabilidad. Y, sobre todo, necesitaba adultos que supieran cómo ayudar. Por eso, cuando meses después nos encontramos en un lugar público con nuestras familias cerca, le dije algo que había guardado por mucho tiempo. Yo te perdono, pero nunca más puedes enfrentar algo así solo. Mateo bajó la mirada. Luego asintió lentamente. Lo sé, respondió. Pensé que si decía lo que me estaba pasando, todos me iban a abandonar. Esa frase se quedó conmigo. Porque me hizo pensar en cuántas personas pueden estar guardando problemas enormes por miedo a que nadie las entienda. Mateo me contó que había empezado a recibir apoyo de personas de confianza.
No dio detalles, y yo tampoco se los pedí. Lo importante era que ya no estaba solo. Que estaba aprendiendo a expresar lo que sentía antes de que todo se volviera demasiado difícil. También me dijo que recordaba mi voz en la cancha. Que, aunque en ese momento parecía no escucharme, una parte de él sí entendió que no quería hacer daño. Solo estaba desesperado y confundido. Yo no sabía qué decir. Porque todavía recordaba el miedo de aquel día. Pero también sentí alivio. Alivio de saber que había elegido pedir ayuda en vez de intentar ser un héroe. Con el paso del tiempo, nuestra amistad cambió. Ya no éramos los dos niños inseparables que se reían de todo sin preocupaciones. Ahora entendíamos que crecer también significa aprender a cuidarse de otra manera. A veces eso implica decir, no puedo manejar esto solo. A veces implica escuchar sin juzgar. Y a veces implica llamar a un adulto, aunque sea una decisión incómoda. La última vez que hablamos de aquella tarde, Mateo me dijo algo que nunca olvidaré. Ese día pensé que nadie me veía. Pero tú sí me viste. Y yo le respondí. Te vi, pero también entendí que necesitabas más ayuda de la que yo podía darte. Porque esa es la verdad. Un amigo puede acompañarte. Puede escucharte. Puede recordarte que importas. Pero no debe enfrentarse solo a una situación peligrosa. Aquella historia no terminó como una historia de venganza ni como una historia de terror. Terminó como una lección. La lección de que pedir ayuda puede cambiarlo todo. La lección de que los secretos peligrosos no se guardan. Y la lección de que una amistad verdadera no consiste en prometer silencio, sino en proteger a la otra persona incluso cuando no entiende por qué. Claqueta final extendido. Si alguien cercano parece estar en peligro o actúa de forma preocupante, busca de inmediato a un adulto de confianza o a los servicios de emergencia. Pedir ayuda puede ser la decisión más valiente, y existe un riesgo inmediato.